En anteriores congresos MEM se ha hablado sobre la masificación de nuevos modelos de negocio en el mercado minorista, tal como lo son el AMI, la respuesta de la demanda, las comunidades energéticas, los recursos distribuidos, entre otros, con el objetivo de discutir cómo tropicalizar esos modelos de negocio no tradicionales. Es que a continuación invitamos a Fernando Barrera, CEO Barrera Rey Economic Advisory. Nos presentará cuáles son las consideraciones a tener en cuenta a la hora de plantear una reforma en el mercado minorista. El señor Barrera es PhD en Economía de Oxford University y tiene una maestría en Economía de Sussex y un diploma de Cambridge en Desarrollo Económico. Bienvenido, señor Barrera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Mario y Alberto por esta invitación. Hace rato no venía al MEM y agradecerles a los que se quedan porque sé que los estoy separando de su coffee break. Cuando me pidieron hacer esta charla, tropicalizar, me han dicho ahora, eso no sabía, pero bueno, lo que a mí me llama la atención un poco del mercado colombiano es que yo creo que aquí todos somos hijos de la ley 142 y la ley 143. Algunos padres, pero bueno, eso no los veo. Y en el fondo, uno lo que se pone a pensar es, todos la defendemos, todos nos parece maravillosa, todos nos parece que es una ley que dio pues grandes cosas, pero a mí me llama la atención de que hay muchas partes de la ley 142 y 143 que nunca se desarrollaron. Y entonces uno lo que tiene que pensar es, cambiamos la ley. Yo soy de los que cree que tenemos que completar la ley 142 y 143, porque todas esas reformas, toda esa modernización del mercado, yo de verdad creo que caben dentro de esas leyes. Entonces un poco lo que quiero mirar es el tema minorista, porque en el tema minorista yo creo que es donde tenemos más deudas. Y este mercado a mí me da la sensación, y yo creo que a todos ustedes, que no nos movemos para ningún lado, que estamos en una situación de indefinición tan grande, que es que, por ejemplo, las revisiones regulatorias no duran 5 años, sino duran 10 o duran 15 o hasta duran casi 20. Y segundo que todo, que la gran reforma del mercado mayorista, que se supone que tenía que venir de la mano de la creación de intradiarios, de nuevos servicios complementarios, todo eso, pues llevamos tantos años y no lo hacemos. Sé que nos encanta decir que tenemos el mercado, que es la envidia de todo el continente, pero yo creo que eso es una mentira tan grande como decir que tenemos el segundo himno nacional más bonito después de la Marsellesa. Eso no hay manera de constatarlo. No hay manera de decir que realmente tenemos un mercado maravilloso. Pero bueno, hablando con Mario, que me ayudó a preparar un poco parte de las ideas, yo lo que digo es, oiga, usted ha hablado desde el año 2003, que hicimos el primer estudio para la CREC de cómo reformar el mercado minorista, 2003, de cómo debe ser esto. Y yo me basé como los modelos de mercado más interesantes y las alternativas que había. Pero en realidad, pues no pasó nada. Y después, hace un par de años, hice algo para Socodis tratando de que hiciera algo posibilista, y tampoco nada. Y ahora me quedo yo con la idea de que, oiga, ¿por qué no hace algo como para arrancar el motor? De una patada ese motor se arranca. Esa es la tropicalización del mercado. Y me he basado pues en la frase famosa de Voltaire que dice, oiga, es que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿cierto? Que estamos buscando como tanta perfección, que esto sea tan maravilloso, que todas las señales y que nos dé tanto trabajo a los consultores, pero que al final no hacemos un carajo, porque es que en realidad este mercado minorista no hemos hecho nada. Entonces miremos un poquito 3 cosas. ¿Qué dice la ley 142? Es súper clara. Dice, derechos de los usuarios. Los usuarios de los servicios públicos tienen derecho a la libre elección del prestador del servicio. ¿Verdad? Libre. ¿Y qué dice? Las comisiones de regulación, en el ejercicio de sus funciones, no podrán desmejorar los derechos de los usuarios reconocidos por la ley. Año 1994. ¿Cuántos de ustedes pueden escoger libremente el prestador del servicio? Vale, listo. La CREG entonces dijo, uy, libremente eso como que es demasiado abierto, ¿por qué no calificamos la cosa? Y en la resolución 108 de la 97, cuando la CREG expedía resoluciones que eran fáciles de recordar, porque ahora este menjurje que tenemos de la 701,
imposible. Bueno, me acuerdo de eso. Artículo 3.3, todo usuario tiene derecho a escoger el prestador del servicio dentro de las alternativas existentes. ¿Vale? Entonces ya calificamos que no es libremente, sino dentro de las alternativas existentes. Entonces, pero ahí me recuerdo una cosa que la CREC utiliza muy poco, porque a pesar de que esta es la comisión de regulación, todos los reguladores tienen dos funciones en el mundo. La primera es regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea de hecho posible. ¿Eso qué significa? Que tiene una cosa muy importante. En los demás casos, promueva la competencia. Entonces, la comisión de regulación es una comisión por excepción. Es, si la competencia es posible, yo no regulo, yo promuevo la competencia. Desafortunadamente, nuestra comisión de regulación es una comisión de regulación por defecto. Hemos invertido la carga de la prueba. Regulamos todo, a menos que me demuestren lo contrario, mientras que aquí dice, libere todo, a menos que demuestre que la competencia no es posible. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué es promover la competencia? Pues lo primero es eliminar barreras a la entrada. Eso es lo primero, lo fundamental. Si ustedes quieren competencia, eliminen las barreras a la entrada. ¿Cuál es la barrera más importante para que el usuario del sector eléctrico elija comercializador libremente? ¿Cuál es? La medición, la barrera tecnológica. ¿Y qué ha hecho la CREC para bajar la barrera tecnológica? Nada. Absolutamente nada. Y no esta CREC, mi CREC, todas las CRECs, porque desde el año 94 no hemos hecho nada para bajar la barrera tecnológica. Entonces, parémonos un poquito de qué dijimos. Bueno, bajemos un poquito el límite de usuario regulado por allá en el año 97, lo bajamos, después lo bajamos en el año 98, y miren ustedes la evolución de la energía que hay en el mercado regulado. ¿A qué se parece eso? Carmen se debe tener una palabra para esto. Esto parece como un electrocardiograma de un señor muy sano, pero en realidad esto no significa que estemos muy sanos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos tiramos 10 años. Uy, me devuelvo, perdónenme. Ay, no aprendí a hacer esto. Sí. No, espere, me devuelvo. Discúlpenme. Ahí está. Año 2009, sí sacamos una resolución para discusión de bajar los límites de usuario regulado. ¿Se acuerdan de esta? De la 179 del 2009. Seguro Marta es la única que se acuerda. Pero bueno, sacamos eso y no se hizo nada. Entonces uno dice, uy, pero estamos en el 2025 y no hemos bajado el límite de usuario regulado. Es verdad, no lo hemos bajado. 26 años ahí tratando de bajarlo. Entonces uno lo que dice es, ¿será que no ha pasado nada? Pues yo creo que sí ha pasado algo. Miren ustedes qué es esto. Esto es del año 2018. Estos son las fronteras comerciales de usuarios no regulados. No es mucho, ¿no? Pues estamos en 10.000 por allá en el 2018 y en el 2025 estamos llegando a los 40.000, 42.000. Algo está pasando. La gente se está metiendo en este mercado y está convenciendo a los usuarios que se cambien a pesar de que permanecen regulados. O sea, el mercado nos está imponiendo una realidad que el regulador no ve. Y es que el mercado está viendo que hay gente que aún permanece regulada, pero que pone el contador horario y que sí permanece en el mercado regulado. Eso es poquito. Cuando le contesto al doctor Mansur me dijo, eso no es nada. Le dije, pero usted no hace sino quejarse del descreme. Entonces, si no es nada, ¿por qué les preocupa tanto el descreme? Pero bueno, vamos a hacerlo ahora. Aquí entonces, y con todo respeto, pues yo los llamo las comercializadoras gomelo del sector, son estas, QE Energy, Enertotal, Batia, Enerbit, Vía, ya tienen como unos 45.000 usuarios regulados y operan en todo el país. Entonces me puse a mirar en qué departamentos están y están a lo largo y ancho de todo el país, probablemente muchos en el Valle, parece ser. Pero también están en Antioquia y hasta en Bogotá y en todos estos sitios. Entonces uno dice, bueno, y en realidad por estratos, porque alguien dice, no, es que estos solo van a los usuarios buenos. Entonces yo miro por estratos y mire, están en todos los estratos, estrato 1, estrato 2, 3, 4, 5 y 6. Distinto por ciudad, que sería como interesante saber por qué, pero es diferente.
O sea, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros con esto? Que probablemente esto sí se está moviendo a pesar de que el regulador no lo está viendo. Pero es que es típico del regulador, y lo digo por experiencia propia, vivir en una torre de Babel en la cual no sabemos qué está pasando en el mercado, no nos exponemos mucho. Cuando creamos el CAC en el año 2001, pensábamos que el CAC tenía que ser un sitio donde se estimulara mucho esta conversación. Yo estuve en el CAC la semana pasada y pregunté cuántos comisionados habían pasado por el CAC en los últimos 25 años y me dijeron que ninguno. Pero eso es raro, porque uno debería ir ahí a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que les preocupa, en qué se está moviendo todo esto. Y no sabemos, porque estamos como muy lejos. Yo sé que estamos muy ocupados los reguladores, o estuvimos, pero en realidad debíamos hacer algo. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ¿y esta vaina por qué no se mueve? ¿Usted qué cree? Entonces, yo lo que digo es, bueno, pues recurramos a la economía política, que es la que más o menos nos enseña por qué las cosas no cambian. Y en realidad, uno lo que hace es, bueno, cojamos perdedores y ganadores de ese sector. Entonces, tenemos al gobierno, al regulador, a los comercializadores independientes, a los incumbentes, a los pequeños consumidores y a los grandes consumidores, y miremos qué pasa. Pues lo que suele pasar es que cuando las ganancias de un mercado minorista son pequeñas, pues esto se hace muy difícil que se mueva, ¿cierto? Porque en realidad no hay incentivos para que esto se rompa y empiece como a tener un círculo virtuoso. Pero si las ganancias son grandes, uno esperaría que esas fricciones que hacen que los agentes no permitan que se mueva el mercado empiezan a desaparecer. Y ustedes pensarán, hoy día, ¿hay más ganancias de las que había en el año 2000? Yo diría que sí. Primero que todo, menor tamaño de generación. Hemos visto muchos proyectos solares que están entrando por debajo del radar, que no estamos viendo. Muchas granjas solares pequeñitas que están haciendo todo ese tipo de cosas. Me cuentan que también en la costa empieza a existir mucha gente poniéndose paneles solares en la casa. Todo eso está entrando por debajo del radar, pero es bastante. Menor tamaño de generación hace más ganancias. Menor tamaño de baterías también. Pero además de las baterías cada vez son más baratas, a pesar de la gran huella de carbono que dice Carmenza. Pero bueno, son más baratas y nos está contando mucho menos. Intentemos ver si eso tiene mayores ganancias. Digitalización. Doctor Mansur habla mucho de esto. A mí también me gusta, porque somos gomelos. Pero entonces, con ese tema, vemos que la digitalización aumenta las ganancias. A este sector le va a llegar lo que le ha pasado a muchos sectores, a la televisión, al cine, a los libros y hasta a los consultores dentro de poco con la inteligencia artificial. Pero bueno, y finalmente nuevos usos, vehículos eléctricos, ¿cierto? Eso también, eso empieza como a decir, oiga, mire, métase en este mercadito que la cosa parece buena. Ahora, este es el gráfico del precio de bolsa deflactado. Miren ustedes cómo hemos tenido esa volatilidad. Con tanta volatilidad, uno esperaría que por favor haya un comercializador que me haga una oferta como buena, ¿cierto? Entonces uno esperaría que en la medida en que esto fuese más volátil, en realidad uno tuviera más interés de vincularse al mercado minorista. Listo. Dos ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los ganadores normalmente? Los grandes comercializadores. Fueron los grandes beneficiarios de estas cosas. Pero cuando uno lo ve, esto lo estoy haciendo teórico. Los independientes dicen ganancia de clientes, yo quiero. Los grandes comercializadores dicen mejores precios, yo quiero. El incumbente que dice, no, yo no quiero perder clientes, por favor, los clientes son maravillosos, no quiero perder clientes, yo quiero parar estas reformas. Los pequeños consumidores dicen, uy, más volatilidad, pero también más alternativas, están como un poco indecisos. El regulador dice, más volatilidad, pero también más eficiencia, me gustaría más competencia. Y los gobiernos que suelen decir, es que estoy perdiendo control sobre este mercado y en realidad es tan importante la electricidad, no me gustaría liberalizar. Pero de otro lado, si liberalizo va a haber más inversiones. Entonces también están ahí como en una disyuntiva. Entonces claramente hay dos que impulsan la liberalización, uno que la quiere parar y otros que no saben muy bien para dónde coger. Aquí está el precio de los contratos. Tanto que hablamos de contratos y además hemos visto que este es un gobierno que tiene una gran preferencia por los contratos. En Europa también se ha vuelto muy importante el tema de contratación. Pero cuando uno mira los precios de los contratos en Colombia deflactados, pues en realidad venimos subiendo de manera inexorable, ¿cierto? Nosotros arrancamos por allá. Estos son precios del 2015, esto está deflactado. Entonces claramente uno ve que los precios sí van para arriba y que la brecha entre usuarios regulados y no regulados empieza a perderse. Eso es bastante interesante porque la CREC le preocupaba muchísimo esa brecha por tema, posiblemente por riesgo de crédito, pero parece ser que no está pasando y eso a mí me llama bastante la atención. Los independientes
¿Por qué no mueven esto? Querida Marta, porque son pequeños, porque tienen poco lobby, porque tienen un costo, el acceso al crédito suele ser costoso para empresas tan pequeñas, porque suelen no tener generación y entonces estar expuestos a volatilidad de precios. Siempre se pensaba que únicamente los integrados eran capaces de hacer esto. Hoy día ya no vemos eso, hoy día vemos empresas realmente independientes. Los que tienen unas mayores posibilidades de disrupción en Colombia, pues en realidad están integrados con la distribución y la comercialización. Pero vemos ahora que la digitalización está reduciendo los costos y que la generación distribuida les brinda oportunidades. Entonces uno esperaría que los incumbentes, los independientes empezasen a ser importantes en la medida en que alcancen escala y en la medida en que alcancen diferenciación. En Colombia alcanzar diferenciación es muy difícil porque como están tantos en el mercado regulado, solo pueden competir con el C, no pueden competir con otras cosas. Entonces eso hace difícil diferenciarse. Los grandes consumidores en Colombia fueron los grandes ganadores de la liberalización. Yo recuerdo haber mirado esto por allá en el año 2003 y decíamos, mire, estos deben estar muy contentos. Al no haber cambiado el límite, pues este segmento ha crecido muy poco y en algún momento ya no ejercen la presión que ejercían en el pasado. ¿Por qué? Porque como hay falta de contratos, lo último que quieren ellos es competir por contratos con otros usuarios, que el número de usuarios no regulados aumente. Entonces ellos, que eran los grandes impulsores, en realidad han empezado a ser más parados, discúlpenme. Ha pausado el proceso de liberalización. Ahora los incumbentes. Yo acabo de oír al doctor Mansur hablar casi como Marta Aguilar y me llamó mucho la atención, pero también lo habíamos detectado en otra situación, y es que la situación de la C regulada se ha vuelto tan compleja que probablemente la gente ya empiece a decir este negocio como que no es tan interesante como en el pasado. La opción tarifaria, los subsidios que cada vez son más plata, que son más gente. Hemos visto que los usuarios, que la mayoría de usuarios en Colombia de los últimos 5, 6, 7 años son todos de estrato 1. Está creciendo mucho el estrato 1. La situación fiscal no ayuda, el deterioro de situación de seguridad agrava el riesgo de cartera, el capital de trabajo que existe en la regulación, que es un montón. Este es un negocio financiero, la comercialización, un negocio financiero de cara al cliente. Entonces es un negocio que necesita un capital de trabajo tremendo y la regulación no lo reconoce. Entonces como no lo reconoce, pues la gente dice, esta vaina en realidad o cobro rápido o me quiebro. Y los altos precios del G pueden deteriorar aún más la situación de los comercializadores, además de la falta de contratación. Yo creo que estamos viendo que poco a poco, con todo este tema de cargo por confiabilidad, con todo este tema de los nuevos decretos, pues la situación de contratos se hace mucho más compleja. Sin embargo, yo llevo años tratando de decirles, mire, señores distribuidores, comercializadores, en realidad la plata de este negocio, lo realmente interesante en la transición energética son los negocios regulados como la distribución. Ese es un negocio que es muy interesante, un negocio que va a ser como la gran plataforma de juego de la transición energética y en realidad uno por diseño regulatorio, si la C es regulada, ahí nadie debería ganar plata. Entonces, ¿para qué queremos comercialización regulada? Ahora, la resistencia de ellos es válida. Una es que el cargo unitario puede ser un problema para el descreme, cada vez menos, por supuesto, porque ahora ese cargo se va ajustando casi que mes a mes, en lugar de año a año como en el pasado. La falta del PUI, eso sí es muy, muy importante, porque no deja clara cuáles son las responsabilidades del distribuidor comercializador. Y finalmente, que algunos de los distribuidores comercializadores son muy pequeños. Y uno lo que termina viendo es que en realidad este mercado termina siendo lo suficientemente grande para 5 o 6 comercializadores o quizá menos, en lugar de para los 20 y pico que tenemos en Colombia. Entonces, muy probablemente los distribuidores comercializadores de empresas pequeñas en una situación liberalizada empiecen a desaparecer. Pero bueno, eso implicaría que se dedicaran a la distribución, que yo tampoco creo que eso sea un problema. Ahora otra cosa. Muchas veces los mercados realmente se mueven por otras cosas, por factores externos. La gente me dice, ¿y en Europa por qué liberalizan? Yo digo, en Europa liberalizan porque está la Comisión Europea. La Comisión Europea sí mueve los mercados. En Colombia, ¿quién mueve los mercados?
¿quién es el ente que realmente busca que estos mercados se desarrollen? La Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pero estamos sufriendo de nuestro éxito. Nuestro éxito nos ha permitido ser conformistas, nos ha permitido seguir diciendo, no nos apagamos, somos los mejores. Pero en realidad eso no es todo. Las tarifas vienen subiendo, el mercado se viene estrechando, esto viene. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto mejore? ¿Otro apagón? ¿Es eso lo que ustedes están buscando? ¿Para esto mejore, para profundizar, queremos otro apagón? No. Los gremios se la pasan parando todas las reformas. Y yo digo, algunas con razón y otras sin razón. Entonces el que debe propender porque esto se mueva es el regulador. Pero no está pasando. A pesar de que hay mayor participación privada, eso hace que los costos de transacción sean altos. Miren ustedes Chile, ¿cuándo reforma Chile? Se tiraron 15 años tratando de cambiar la ley de transmisión. Es difícil cuando hay muchos privados. Pero los precios seguirán altos y la sostenibilidad ha implicado medidas contrarias a la competitividad. O sea, esto no se está moviendo o se está moviendo de una manera que no hay presión clara para que se mueva. El ministerio, y no me refiero al ministerio de ahora, me refiero a los ministerios desde hace muchos años, no quiere perder el control privatizando. Se habló de privatizar Ecopetrol, eso sería anatema hoy día, a pesar de que yo creo que no sería mala idea. Distribuidoras y ha reforzado esta relación. Los subsidios han demostrado ser muy difíciles de desmontar y ustedes saben que los subsidios están mal en este sector y mal en muchos sectores de la economía. Ya bien quién es el macho que hace una cosa de estas. Por el doctor Jorge Iván González esperábamos que hicieran algo, pero finalmente no se ha hecho. El gobierno ha ganado mucho espacio en lo regulatorio y no desde ahora, desde el año 2006. Desde el año 2006 el gobierno ganó muchísimo espacio. Empezaron a expedir decretos muy parecidos a regulación y hoy día es habitual que el ministerio regule. Y no es un insulto, no es lo que ustedes quieran, es una cosa que a los ministerios les cuesta muy difíciles porque la división entre regulación y política, que para un economista es muy clara, aquí no está nada clara y es algo que pasa muchísimo. La descarbonización ayuda para que también la política energética se vuelva muy importante. Ahora, ¿por qué cambiaría el ministerio? Porque la confiabilidad se asusta. Entonces, el gobierno que sea responsable de un apagón, ese sí le va a preocupar. Parece ser que no le va a tocar a este, entonces al próximo sí le va a preocupar. Y esa preocupación puede llevar a que el ministerio diga, listo, vamos a profundizar la competencia. La CREG, yo llevo años pidiendo que la CREG sea más independiente. Yo he hecho varias propuestas de sacar los ministros de la CREG. ¿Quiénes son los primeros que se oponen? Los comisionados. Pero bueno, ¿por qué? Uy, no, es que nosotros no somos políticos, ¿cómo nos defendemos? Como se defienden en todo el mundo, con tarifas razonables, con revisiones tarifarias razonables, con mayor competencia, con todo ese tipo de cosas. Eso gusta y eso le viene bien a la gente. Pero aquí dicen, no, es que ¿quién nos va a defender? Nosotros no somos políticos, pero no hay nada más político que la regulación, señores, y esa es la verdad. Segundo, la falta de esa definición de lo que constituye política de regulación, eso habría que hacerlo. En España lo hicieron, sacaron realmente una ley que define qué es regulación y lo dice, regulación es esto y política energética es esto. Clarísimo, y eso debería ser muy fácil y podríamos hacerlo, pero aquí no lo tenemos claro y entonces el ministerio termina regulando y en ocasiones la CREG termina haciendo política energética y en otras ocasiones, cuando era más fuerte, también hacía confiabilidad y otro tipo de cosas que probablemente no le corresponden. La falta de políticas de promoción de la competencia. Miren, yo llevo ganándome la vida con el cargo por confiabilidad muchos años, 20 años. ¿Cuántas modificaciones de las 71 tenemos nosotros hoy día? ¿400? Por ahí. La cuenta la llevaba alguien que yo conozco, pero creo que ya ha perdido la cuenta. Tantas modificaciones para un cargo, de verdad, y ahora estamos cambiándolo otra vez. Entonces uno dice, ¿pero no era un mercado? ¿No era un mercado? Porque hay que cambiar las reglas de mercado todo el tiempo. Porque en realidad, generación con el cargo por confiabilidad se ha vuelto un segmento muy, muy regulado. Y ya hemos tenido muestras en el último gobierno que se quieren poner topes al precio, que se quieren ahora 2 precios
de escasez, todo ese tipo de cosas. Entonces, toda la discusión en Colombia de la generación desde el año 2006 es el cargo por confiabilidad. ¿No les parece a ustedes que eso es realmente muy irónico, que terminemos teniendo un mercado en el que el cargo por confiabilidad lo sea casi todo? Y en generación la regulación es habitual y aceptada. Y eso que no he hablado de las intervenciones, porque eso ya se hablé hace un par de años, pero las intervenciones del mercado, de la bolsa, son permanentes, permanentes. Cuando uno le dice a los térmicos, tranquilo que cuando venga un niño usted va a hacer plata, ese no es el caso. Cuando viene un niño lo despachan por seguridad y el precio de bolsa no sube. Entonces, ¿de verdad ese es el mercado que tanto nos gusta? Y ustedes dirán, no, es que es el gobierno pasado. No, señores, la intervención de la bolsa se ha hecho en todos los niños, empezando con el del 97-98. Entonces, tampoco tenemos un gran mercado muy abierto, porque no es el caso. Y la CREC en realidad no fomenta la competencia en estos mercados. Aunque algo han hecho en empoderar al usuario, es como un poco raro. Las comunidades energéticas a mí me parecen un poco raras porque en realidad están hechas para usuarios pobres, subvencionando ese tipo de cosas, pero probablemente eso tenga también problemas. Empoderar al usuario significa que necesitamos una reforma un poco importante a la CREC para darle credibilidad. Yo sí creo que hay que reformar la CREC, no como el proyecto de ley que ha presentado el ministro Palma, pero yo creo que hay que reforzar la CREC desde el lado de decir, oiga, necesitamos gente mucho más formada en temas de competencia que en temas de regulación. Entonces, ¿cuál es el revulsivo para este mercado? Dijimos que están creciendo un poco los distribuidores más, los comercializadores más tecnológicos. Lo que sí ha cambiado es la tecnología, y eso hace que el usuario pueda ponerse en el centro del modelo. Y como muestra la experiencia, el tema de confiabilidad, sin embargo, será el eje de la política energética colombiana. Entonces, ¿qué esperamos de los usuarios? Esperamos que el usuario, al estar segmentado, unos se podrán beneficiar y otros probablemente no. Al estar atomizados, ejercen muy poca presión para la competencia. Y de hecho, la participación del usuario ha sido el mayor obstáculo a la liberalización. ¿Qué es lo que pasa con la participación del usuario? Que uno no entiende muy bien qué es todo esto del mercado y uno no entiende muy bien qué es eso que uno consume. Entonces es muy importante que el usuario empiece a familiarizarse con eso. ¿Cómo se ha hecho en Europa? Se ha hecho permitiendo liberalizar sin medición horaria, con perfiles. Y la gente ha empezado a acostumbrarse a ver cómo es eso de cambiar de comercializador. Ustedes se cambian, espero yo, de usuario de telefonía celular con mucha facilidad. ¿Por qué no puede pasar eso en energía? Ay, es que es un servicio público. Pero como decía Carmenza hoy, con tantos autogeneradores parece ser que ya deja de ser un servicio público. Pero bueno, el caso aquí es que es clave el AMI, pero probablemente el AMI, si seguimos esperando el AMI, con el tema de justicia tarifaria, pues va a ser muy difícil. Y ahí es donde yo digo, bueno, vamos a una cosa mucho más de corto plazo. Necesitamos que los que se puedan beneficiar ya lo hagan sin que generen o sin que eviten el costo de los otros. Ese es el descreme, dicho de una manera más sofisticada. Necesitamos cobertura de contratos para los que quedan cautivos. ¿Por qué? Porque el usuario que no elige suele querer precios fijos, ¿verdad? El usuario que no está dispuesto a elegir lo que quiere es, mire, déjeme en paz, yo quiero pagar quizá un poquito más, pero no me digan que me preocupe por buscar precios fijos. Y los contratos deben reconocer las distorsiones que causan los contratos por tecnología que sesgan el mix. Porque es que aquí hemos hablado de muchos contratos de renovables y a todos nos parece completamente normal que tengamos contratos específicos para renovables, comprados, PPAs comprados de manera centralizada, pero nadie dice, oye, ¿por qué no compramos contratos un poquito distintos? O sea, estamos sesgando el mix hacia las renovables, no solamente por el lado de tener subvenciones, por el lado fiscal, sino también de contratos. Entonces yo les pregunto ¿por qué no hacemos contratos por tecnología ya que estamos sesgando el mix? Porque lo estamos sesgando. Al hacer contratos únicamente por renovables lo estamos sesgando, ¿verdad? Y debemos buscar que el distribuidor comercializador no tenga riesgo ni beneficio de tener clientes. Si hacemos eso, van a ser mucho más proclives a dejar que la gente cambie de usuario. Entonces empecemos a alinear por intereses. Oye, yo quisiera una reforma completa del mercado minorista, pero como eso es tan difícil, vamos a hacer unas cosas. ¿Cómo convencemos al gobierno?
¿Le gustan los contratos? Listo, hagamos contratos. Mayor confiabilidad, listo, mayor confiabilidad a precio de contratos. Entonces eso, lo que quiere ver el gobierno. ¿Cómo comencemos al regulador? Promover la competencia. Dado que hay contratos, hay menor poder de mercado o menos incentivos a ejercer poder de mercado y además usted busque la reducción de barreras a la entrada del minorista. ¿Cómo convencemos a los independientes? Métanse ustedes en proyectos de generación a pequeña escala. Entiendo que Batia tiene bastantes, entiendo que también Celsa tiene algunos, esperemos que Nervic también los desarrolle, pero eso es un poco como la idea, esos sí pueden hacerlo. Un comercializador de ese tamaño sí puede empezar a meterse en granjas solares o cosas de esas. ¿Qué hacer con el pequeño consumidor? Pues usted va a estar protegido en el regulado y probablemente mayores posibilidades de ir al no regulado. Entonces es otra de las cosas que convencemos al pequeño consumidor. Y al gran consumidor, pues hombre, mayor confiabilidad y empieza a competir usted por sus precios. Finalmente, ¿cómo convencemos al más reacio? Digamos, vamos a cambiar el C y vamos a tener contratos para el mercado regulado. Entonces, ¿cuáles son las medidas que estoy proponiendo yo para darle un empujón a la liberalización del mercado minorista y tratar de que esto se mueva en una dirección? Por fin, ¿qué hacer? Pues las propuestas son muy sencillas. Lo primero, señores de la CREG, es el PUI. Hay que hacer el PUI de una vez por todas. Eso no es tan difícil. Eso lo que hay que pensar es en una reforma clara, claramente establecida, con responsabilidades, con derechos y obligaciones para el distribuidor comercializador. Yo cuando quería hacer esto de la manera más novedosa, decía, subastemos el PUI. Hoy día digo, no, déjeselo al distribuidor comercializador. Ven, me ha tocado transar todo esto, pero es que esto no se mueve, entonces vamos a dejárselo al distribuidor comercializador para que no se queje de eso. O si no quiere el PUI, déselo a otro, pero que venga alguien que quiera el PUI. Pero la primera opción va a ser suya, ¿ok? ¿Les gusta este mercado? Quédese con él. Entonces, el PUI es lo primero. Sin eso no vamos a arrancar, ¿ok? Segundo, bajar el umbral. Si bajamos el umbral se empieza a volver irrelevante y es importante reducir el mercado del tamaño regulado para fomentar la competencia y la participación. Bajemos el umbral. ¿Por qué le tenemos miedo a bajar el umbral? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo hacemos desde hace 25 años? No debería ser difícil. Tercero, el mercado regulado contratado al 100%. ¿Qué ventaja tiene contratar el mercado regulado al 100%? Pues que nos olvidamos de intervenciones en el niño, porque no hay que proteger a los regulados. Hay que proteger a los industriales. Aquí a los industriales no se les protege mucho, lo hemos visto en gas. Pero yo creo que en realidad los industriales son lo suficientemente grandes como para que se busquen la vida, ¿cierto? Y hasta pueden desarrollar sus propios proyectos. Ahora, ¿cuál es el principal problema de contratos? Aquí siempre dicen, no, es que el principal problema de contratos es que los térmicos han desaparecido de la oferta de contratos. Es verdad que hace falta bastante más generación en el corto plazo, pero también es cierto que el problema de contratos es que ha desaparecido la oferta térmica de contratos. Y entonces uno lo que dice es, oiga, listo, vamos a diseñar contratos a la medida de las tecnologías, como hacemos con las renovables, ¿cierto? Y a los contratos para gas y líquidos pueden ser opciones de compra indexadas probablemente a precio de escasez o indexadas probablemente a un precio razonable de GNL, ¿cierto? Hagamos contratos forward para las hidros, que son las que venden contratos forward y nos debe ser muy difícil, y energía media para renovables, y con eso vamos rellenando la curva de carga de todos los usuarios regulados. A corto plazo, no, contratos a 5 años, ¿cierto? Para que no tengamos esta locura que tenemos todos los años, que es que se nos seca la oferta de contratos cuando llega el niño, ¿cierto? Y terminamos interviniendo, es una locura. Entonces, hagamos contratos un poquito más largos, no hay problema. ¿Por qué le tienen miedo a eso? ¿Por qué le tenemos miedo a eso? Eso lo hacen los ecuatorianos, los peruanos, los panameños, los chilenos, todo el mundo. Y aquí, no es necesario, esto funciona fenomenal. No, eso hay que hacerlo. Tenemos que realmente cubrir el mercado regulado. Y cambiar el C. Cambiar el C para que nos quitemos el San Benito del descreme. No más descreme, hagámoslo bien. ¿Cómo? Quizá un pago fijo, quizá escalonado por nivel de consumo, miremos cómo lo hacemos, ¿vale? Para que la entrada sea eficiente. Y después, vamos a algo mejor. Quitemos el umbral, metamos perfiles,
metamos AMI en contratos sin riesgo de demanda para el distribuidor comercializador, contratos pague lo demandado, cosas de ese estilo, y finalmente crear toda la institucionalidad para fomentar este mercado. Esa es mi propuesta para que arranquemos, a ver si después de varios intentos esto arranca. Muchas gracias.